Me gustaría que en este momento imaginen cómo piensan que va a ser la vida en el 2050. ¿Ven este futuro con optimismo o con pesimismo? ¿Creen que la vida en la Tierra seguirá siendo la misma para ese año? Suena loco, ¿no? Pero aunque no lo hayan pensado, faltan 26 años para llegar a 2050. Y quizás pueda sonar lejano, pero hoy ya tenemos un vistazo de lo que nos depara ese futuro. Al mismo tiempo que los mares suben, los campos se aridecen. Mientras los huracanes devastan, nuestros bosques arden. Día con día, especies enteras son borradas de la faz de la Tierra, mientras nosotros pasamos horas frente a nuestras pantallas. Buenos días, mi nombre es Roberto y les voy a hablar acerca del cambio climático. El Acuerdo de París es un tratado internacional adoptado por 196 países que entró en vigor en 2016 y planteaba una serie de esfuerzos en conjunto para reducir las emisiones de efecto invernadero y evitar que la temperatura global sobrepasase los 2 grados sobre la temperatura promedio normal de la Tierra. El objetivo para 2050 era alcanzar la neutralidad climática, es decir, que la cantidad de CO2 generado por la actividad humana sea equivalente a la que se absorben por los depósitos naturales. ¿Y cómo vamos con este objetivo? Pues actualmente los organismos internacionales ya hablan de un punto de no retorno. Las predicciones indican que aun si logramos reducir las emisiones de efecto invernadero, para 2030 la temperatura global ya habrá superado un aumento de 1.8 grados a la temperatura normal. La conservación de los ecosistemas es un tema central en el contexto del cambio climático. Por una parte, los ecosistemas se ven afectados por el cambio climático y por otra juegan un papel esencial en la regulación del clima y el secuestro de carbono de la atmósfera. Si nos vamos a Sudamérica, nos encontramos con la selva amazónica, el bosque tropical más extenso de todo el mundo, con más de 7 millones de kilómetros cuadrados de extensión, que no solo está presente en Brasil, sino también representa parte de otros países del continente. Como sabemos, el Amazonas tiene un papel vital en la regulación de los niveles de CO2 de la atmósfera. No por nada, es conocido por ser el pulmón del planeta. Su complejo entramado de bosques tiene la capacidad de captar el CO2 de la atmósfera mediante la energía del sol, lo que genera depósitos de carbono durante el tiempo que estén vivos, llegando a almacenarlo así por siglos. Y más allá del papel que juega como regulador del planeta, el Amazonas alberga el 30% de la diversidad del planeta, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Sin embargo, hoy la Amazonía es una de las regiones naturales más amenazadas del mundo. Entre 2001 y 2020 se perdieron más de 54 millones de hectáreas. Pongan en perspectiva ese número, corresponde al 9% de sus bosques y es de alrededor del tamaño de Francia, un país entero. En los últimos 10 años se han talado más de 1,000 kilómetros cuadrados de selva amazónica para convertir en áreas ganaderas y cultivos agrícolas. Entre ellos, el más devastador es el cultivo de soya. En Brasil podemos encontrar kilómetros y kilómetros con ningún otro cultivo que no sea la soya, la cual ni siquiera es para el consumo humano, sino que es usada para alimentar al ganado principalmente de Europa y China, ya que por su alto nivel de proteína hace engordar más fácil a los animales. Aunado a esto, un factor importante en estas alarmantes cifras fue el papel que jugó el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un negacionista del cambio climático, al igual que otros personajes como Donald Trump, que durante sus 4 años de gobierno permitió que se perdieran entre 35,000 y 45,500 kilómetros cuadrados de bosque, lo que equivale a 3,000 campos de fútbol al día. Todo esto debido a que permitió la explotación ilegal de la selva, con ciertos grupos que incluso se dedicaron a incendiar regiones enteras para que pudieran ser vendidas a extranjeros. Aproximadamente el 40% del bosque amazónico que se perdió de 2019 a 2023 corresponde a quemas ilegales para convertir el suelo en parcelas de ganadería o cultivo de soya. De acuerdo a un estudio publicado por la revista Nature en 2021, aseguraba que la Amazonía emite ya 3 veces más dióxido de carbono del que la vegetación que conserva es capaz de absorber. Así es como el pulmón verde del planeta dejó de serlo. He aquí la importancia de la preservación de los ecosistemas. Además, para este y otros casos de destrucción de áreas naturales, se propone plantar más árboles como una solución para mitigar el daño ambiental. Sin embargo, esto no soluciona el problema, ya que hablamos de ecosistemas que para desarrollarse requirieron de miles de años para lograr esta simbiosis, que si ya es difícil de recuperar, es imposible de replicar. Por otra parte, no hay que olvidarnos de los océanos. Estamos hablando que el 70% de la superficie terrestre está cubierta por agua. De acuerdo con las Naciones Unidas, se estima que al año
11 millones de toneladas de desechos plásticos acaban en los océanos del mundo. 11 millones de toneladas, y no hablamos de la basura, sino solo de la que termina en el mar. Las aguas oceánicas se enfrentan a amenazas como el vertimiento de aguas residuales sin tratamiento, así como la llegada de contaminantes provenientes de agroquímicos. Tenemos de muestra a la desembocadura de los ríos de Luisiana y el Mississippi, en el Golfo de México. Sus aguas repletas de químicos generados por el abuso de fertilizantes y pesticidas presentan tan poco oxígeno por el exceso de nutrientes que llevan que generan la muerte de la vida en esa región del océano. Y aunque no lo crean, los océanos producen la mayoría del oxígeno que respiramos. El fitoplancton produce más de la mitad del oxígeno que se genera a la atmósfera a partir de la absorción de CO2. No obstante, se prevé que por el calentamiento global se reduzcan esos niveles de plancton, lo que puede impactar directamente en su labor en el control del CO2. Es por esto que la pérdida de ecosistemas tanto terrestres como marinos es un problema igual de grave que el calentamiento global, ya que están directamente relacionados. Si perjudicamos los ecosistemas, aceleramos el cambio climático. Y si no detenemos el cambio climático, los ecosistemas seguirán siendo arrasados. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? En primer lugar, conocer los ecosistemas que nos rodean. Por ejemplo, aquí en Jalapa, ¿sabían que el ecosistema predominante en la región es el del bosque de niebla? Un ecosistema súper diverso, pero que apenas abarca el 1% del territorio mexicano. Esa es la clase de cosas por las que hay que interesarse y buscar en Internet. En segundo lugar, no hay que quedarnos con los brazos cruzados cuando vemos que un área natural se ve amenazada. Firmen peticiones para defenderla, salgan a protestar, exijamos a nuestros gobernantes protección a los ecosistemas. Y a nuestros representantes públicos les pido que promuevan iniciativas de ley que protejan nuestra biodiversidad y nuestros ecosistemas, si es que les interesa que sigamos votando por ustedes. Hoy me dirijo a ustedes y a quien sea que vea esto, porque hablo por los jóvenes, que queremos ver un futuro sin una crisis climática, que aspiramos a tener una vida vivible. Así que es momento de escucharnos en nuestra búsqueda de buscar solucionar un problema que, aunque no creamos, sí nos perjudica. Escúchenos, porque los jóvenes no solo somos el futuro, sino también somos el ahora. Muchas gracias.